que usted abra su Biblia en el Salmo 127 y usted lo lea y usted me diga cuál es la idea principal de ese salmo. Salmo 127. Y usted me diga cuál es la idea principal de ese salmo. ¿De qué está hablando el salmista allí? ¿Sí? Les doy 15 minutos para eso. Salmo 127. Mucho. ¡Ah, mucho! Vamos a ver quién le pega. Ustedes dicen que es mucho, después se van a dar cuenta que no es mucho. Salmo 127. Buenas noches, Candy, bendiciones. Buenas noches, profesora. Un gusto conocerla. A la orden. Así que como acabas de entrar, ya tienes tarea. Salmo 127. Ah, bueno, está bien. Ajá. Y queremos saber la idea principal de ese salmo. Ajá. Ya vamos a ver. Ya voy. ¿Está muy fácil o está difícil? No. Profesora, ¿se lo leo o solamente saco? Exactamente, solamente saca la idea principal del salmo. Okay. Por ejemplo, yo pienso que este salmo trata de esto. Se acabó, ya. Perfecto. Ajá. Ok, ¿cómo vamos?
¿Ok? ¿Estamos listos? ¿Marieli leyó? Ok, vamos a ver. ¿Migdalia leyó? Migdalia tiene el micrófono apagado. Bueno, a ver, Marieli, para usted, ¿cuál es la idea principal del Salmo 127? Bueno, para mí la idea principal es que si Jehová no está en medio de lo que hacemos es por gusto de lo que estamos haciendo. Ajá. Mi hermana Viasney. Amén. Entender que Dios es el único que tiene el poder para tomar, controlar toda la situación, por lo menos lo que está aconteciendo hoy en día, ¿verdad? El hombre no tiene suficiente capacidad para controlar las cosas o dar seguridad en este país, pongámoslo así. Solo Dios es el único que puede guardar y guardar esta ciudad. Ok. Mi hermana Migdalia. Que si el Señor, que es soberano, no es el que tiene control de todas las cosas, nuestro esfuerzo puede ser también tomado como en vano. Ajá. Ok. Porque a veces Ajá. nosotros no podemos esforzar para hacer las cosas y procurar Ok. que las cosas Ok. salgan bien. Pero Ajá. Ok, se escucha entrecortado, pero no se preocupe. Candy. Ajá, profesora, si Jehová no nos edifica a nosotros primero, en vano le trabajamos a él. Sí, Ajá. así pues lo entendí yo. Si no nos edifica a nosotros primero, no podemos trabajarle a él. Porque él es el que tiene que estar en todo lugar. Él es el que tiene el control de todas las cosas. Ok. Él Mi es hermana la soberana de Angélica. Dios. Bueno, yo apunté aquí Ajá. que lo que entiendo es que la vida sin Dios no tiene sentido y bueno, que Dios debe ser el centro de nuestras vidas y nuestra base para todo. Ok. Alexandra. Lo que yo entiendo es que Jehová debe ser nuestra prioridad y que Él es el centro de todo. Ujú. ¿Quién me quedó por allí, Candy? Yo. Ah, sí, Yo. perdón. Dale, Julieta, dale. Ok, Dígame. para resumirlo en una palabra, la bendición de Dios, la cobertura de Dios. Ajá. Dime, Juliet, que no te entendí, es que no se escucha bien. Para resumirlo en una sola palabra, Ajá. para mí el objetivo principal del Salmo es como la cobertura de Dios, la bendición de Él. Ok. Ok. Ah, ¿alguien se me quedó por fuera? Sí, yo, profe, Karen. Todas participan. Ah, Karen, dígame. Bueno, lo que yo comprendí es que no nos sirve de nada hacer planes ni
ni tener ideales si el principio de todo no es Dios. Si Dios no está por delante de cualquier cosa que vayamos a hacer, en vano estamos trabajando porque uno, como quien dice, uno propone y Dios dispone. Así mismo es. Ok. Yo quería ponerles este ejercicio y siempre cuando voy a dar hermenéutica, siempre lo hago con otros pasajes bíblicos, porque generalmente es lo que nosotros hacemos. Es lo que hacen muchas veces los maestros de escuela dominical, es lo que hacen los predicadores y todo lo demás. Pero ¿qué pasa? Es allí donde entra la hermenéutica. Todo lo que ustedes me dijeron era la respuesta que yo esperaba, así que tranquila, cero estrés. Cuando ustedes terminen este curso de 2 meses, estas clases de hermenéutica, ustedes van a interpretar la Biblia de la forma correcta y con las herramientas que le voy a dar. La idea principal o la idea exegética del Salmo 127 no es nada más que la bendición de Dios. Esa es la idea principal. Entonces usted ve que la gente muchas veces, como no tiene la herramienta o le da pereza, porque déjeme decir una cosa, la hermenéutica es arte, y ahora más adelante se los voy a enseñar, y la hermenéutica es ciencia. Pero es más fácil agarrar un pasaje bíblico y decir, bueno, aquí dice esto y esto y esto, y Dios quiere decir eso, para no hacer el ejercicio de la hermenéutica. ¿Por qué? Porque toma tiempo. Y toma tiempo porque usted tiene que ir a un trasfondo cultural, tiene que ir a un trasfondo histórico, y usted tiene que averiguar qué situación estaba pasando cuando el autor escribió eso. Y eso no lo hacemos, entonces es allí donde muchas veces en vez de hacer exégesis, hacemos exégesis. La exégesis es cuando yo quiero que un pasaje diga lo que yo quiero que diga. Y la exégesis es cuando yo utilizo todos los pasos correctamente de una interpretación bíblica. La Biblia tiene 66 libros. Los mismos están agrupados en divisiones, libros históricos, poéticos, libros históricos, libros proféticos, perdón. Cada libro de la Biblia o cada compendio de libro, cada género, que en este caso vamos a suponer los proféticos, tienen sus reglas de interpretación bíblica. Literatura sapiencial, que son los salmos y los proverbios, tienen sus reglas de interpretación bíblica. Los libros históricos tienen sus reglas de interpretación bíblica. Así que no es agarrar y aquí dice eso y yo, no, señor. Así que qué bueno de que usted está aquí y usted va a participar y vamos a aprender. Entonces, como ya hicimos ese ejercicio, ahora sí yo les voy a dar las teorías. Así que voy a compartir con ustedes las pantallas que tengo acá. Y entonces, vamos a hablar sobre, la tengo en PowerPoint, sobre la de la hermenéutica. Acá estamos. Un momentito. ¿Pueden ver allá? ¿Las pueden ver? Sí. Ok. La vemos, profe. Ok. Vamos a hablar de hermenéutica. Entonces, como yo les decía hace un momento, la hermenéutica no es más que una ciencia y es el arte de la interpretación bíblica. Es una ciencia porque está guiada por reglas dentro de un sistema, como yo les decía. Cada género literario de la Biblia tiene sus reglas de interpretación, ¿sí? Y es un arte porque la aplicación de estas reglas
es sobre la base de cierta habilidad y no se hace simplemente en una forma mecánica. Eso lo dijo el teólogo Branham. Entonces, eso es lo importante que usted sepa de la hermenéutica. Es una ciencia porque tiene reglas para interpretar cada libro de la Biblia, cada género literario. Tenemos unas reglas que se tienen que cumplir. No es capricho, sino simplemente es siguiendo la interpretación o las reglas paso a paso. Entonces, también la hermenéutica es la ciencia de interpretar correctamente la Biblia. Y para esa interpretación yo voy a utilizar el método gramático histórico, tomando en cuenta el impacto directo del contexto en el cual se dio la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esta cosa? Si no entienden algo me pueden interrumpir, no hay problema con eso. ¿Qué yo necesito para interpretar la palabra del Señor? Yo tengo que ir a su contexto. De ahí que ustedes han escuchado que la gente dice, sacas un versículo de su contexto y haces un pretexto. Bueno, es por eso. Usted tiene que interpretar la Biblia dentro de su propio contexto. ¿Y qué son los contextos? Los versículos que están arriba o los versículos que están abajo. Por ejemplo, si estamos hablando de Juan 3:16, que es el versículo que todo el mundo habla y conoce, yo tengo que interpretar Juan 3:16 dentro de su contexto. Entonces yo me voy a los versículos de arriba y empiezo a preguntar por qué motivo se dio la escritura de Juan 3:16. ¿Ustedes saben por qué se dio la escritura de Juan 3:16? ¿Qué era lo que estaba pasando en ese momento cuando el Señor dijo ese versículo bíblico? ¿Con quién estaba hablando el Señor? A ver, chicas, díganme, ¿con quién el Señor estaba hablando? Houston, las perdimos. Que no las escucho. El Señor está hablando con Nicodemo. Exactamente. ¿Y de qué estaban hablando? ¿De qué estaban hablando? Bueno, a ellos tuvieron la conversación en donde Jesús le estaba explicando a Nicodemo que él tenía que nacer de nuevo. Exactamente. Entonces, cuando yo empiezo a leer todo el capítulo y el contexto, yo me di cuenta cómo llegaron a ese gran versículo que es Juan 3:16, porque muchas veces repetimos Juan 3:16 de una forma mecánica, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ajá. ¿Y eso qué quiere decir? Así que Dios amó. Ajá, ¿quién amó? Cuando usted empieza a preguntarle al texto, ¿quién amó? En Juan 3:16, ¿quién amó al mundo? ¿Quién amó al mundo en Juan 3:16? Dios. Ajá, Dios Padre, ¿verdad que sí? Dios Padre, sí. Exacto, entonces Dios Padre amó al mundo y Dios Padre mandó a su Hijo. ¿Me estoy explicando? El que me amó fue el Padre. Y porque el Padre me amó, dio a su único Hijo. Entonces, cuando usted empieza a leer la Escritura y a internalizarla y a preguntarle al texto, usted empieza a encontrar todas esas riquezas que las palabras tienen. Por eso que yo le digo, una vez que usted empiece a desarrollar las herramientas, ya usted no va a leer la Biblia de la misma forma. Usted va a empezar a extraerle las riquezas. ¿Por qué se escribió? ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Y eso es lo que pasó con Juan 3:16. El Señor viene de conversar con Nicodemo y era de noche. ¿Y por qué Nicodemo llegó de noche? Entonces yo me voy a la costumbre y a la tradición. Resulta ser que Nicodemo era una persona muy importante y no quería que lo vieran, y más que nada con el maestro. Entonces Nicodemo llega de noche. Y eso es lo que pasa. Por eso es que se da esa situación. Ok, como les decía acá, la hermenéutica tiene que ver con tres grandes cosas: la comprensión, la explicación y la interpretación. Y esas tres cosas es lo que nosotros utilizamos para interpretar un texto bíblico.
la comprensión, la explicación y la interpretación. Entonces, la hermenéutica, ¿por qué debemos estudiarla? Nosotros debemos estudiar la hermenéutica porque ella nos enseña principios para guiarnos en la interpretación de las escrituras. La hermenéutica también nos enseña habilidades para contestar preguntas difíciles. Ahí yo le tengo el pasaje bíblico en Hechos 8, del 30 al 31. Dice, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Entonces, dice también que la hermenéutica nos enseña a afirmarnos en la palabra de Dios y a no tropezar con ella. Cuando nos referimos a no tropezar con ella es a no querer malinterpretar lo que la palabra nos está diciendo. Y usted lo ve cuando hay gente que saca de contexto los pasajes bíblicos, como por ejemplo que la mujer tiene que callar en la congregación porque el apóstol Pablo lo dijo. Sí es cierto, pero usted tiene que averiguar por qué el apóstol Pablo lo dijo. Entonces hay que irse a la historia y ahí nos damos cuenta por qué se dio esa situación. Entonces, otro pasaje está en Marcos 14:58. Nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Claro, el Señor estaba hablando de su muerte y de su resurrección, pero ellos entendían que era el templo físico. La hermenéutica también a usted y a mí nos enseña a atravesar una brecha, un puente que hay entre los tiempos bíblicos y la era actual. Usted tiene que saber que la Biblia no fue escrita para gente de nuestra cultura. La Biblia fue escrita para gente de otra cultura. Por eso que usted ve que las formas y tradiciones que ellos utilizan son completamente diferentes a nuestra cultura. Entonces usted y yo tenemos que adentrarnos a la cultura para nosotros poder entenderla. Por ejemplo, ustedes han leído el pasaje de Elías y Eliseo y la viuda, que Elías le dice a su siervo Jesse, ve con la mujer y si alguien te saluda en el camino, no lo saludes. ¿Ustedes lo han leído alguna vez? Sí. ¿Sí lo han leído? Y usted por casualidad no se ha puesto a pensar, pero ¿qué tiene que ver con que si tú vas a hacer un mandado a alguien te salude, tú no lo puedes saludar? ¿Nunca se preguntó eso? Mis hermanas bellas nunca se preguntaron. ¿Nunca se lo preguntaron? Ok. Resulta ser que en los tiempos bíblicos, un saludo demoraba mínimo de 2 a 4 horas. Por eso fue que Elías le dijo a Eliseo, no te detengas si alguien te saluda, porque lo que tenía que hacerlo a la brevedad posible. Por eso fue que le dijo, si alguien te saluda, no te salude, porque en ese tiempo un saludo duraba de 2 a 4 horas, porque la gente hablaba pausadamente y cuando te saludaba te preguntaba por toda tu familia. Así que eso era lo que sucedía. Entonces, ¿qué brecha nos enseña a atravesar la hermenéutica? La brecha del tiempo, la brecha de la cultura, la brecha del idioma. Recuerde que la Biblia fue escrita en varios idiomas. La brecha de la historia y la brecha de la geografía. Entonces, aproximadamente hay más o menos 2000 años entre nosotros y los libros del Nuevo Testamento. Ese es el tiempo de distancia que hay y prácticamente ya no son ni 2000 años. Estamos hablando de ya casi 3000 años. La brecha que existe entre los libros del Nuevo Testamento y nosotros. Así que imagínense eso. Entonces, en relación a la cultura, usted y yo vemos que los pueblos de la Biblia tenían diferentes culturas a las nuestras. Ellos tenían diferentes valores y tradiciones y prácticas, y eso es importante saberlo. Por eso les decía hace un momento el ejemplo de Elías, Eliseo y la viuda.
cuando le dijo no lo salude, porque en esa cultura un saludo demoraba esa cantidad de tiempo. Entonces, el idioma, los pueblos bíblicos hablaban hebreo, hablaban griego y hablaban arameo. Usted y yo hablamos español. Y muchas veces algunas hablan hasta el inglés y un poquito más de idioma. Pero nosotros tenemos que entender, por eso es que existen las Biblias interlineales, que son las Biblias que nos traducen del griego al español o del hebreo al español. Son Biblias interlineales. Y esas Biblias nosotros las utilizamos cuando vamos a hacer estudios bíblicos y de igual forma usted la puede descargar en su celular. Las Biblias interlineales. También tenemos historia, porque cada libro de la Biblia fue escrito en un tiempo específico de la historia. Usted tiene que recordar que la Biblia fue escrita por más de 40 escritores en tiempos diferentes, en épocas diferentes, con situaciones económicas, políticas y religiosas diferentes, y muchos de los escritores tenían un estatus económico completamente diferente. Así que todo eso se ve enmarcado o se ve plasmado, en el escritor. Entonces, eso es importante recordarlo. Entonces, ¿estamos claritos, mis hermanos, mis hermanas? Amén. ¿Alguna Sí. pregunta? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo está clarito? Alexandra, Candy, Yuriet, Migdalia, ¿todo está clarito? Hasta ahora todo claro. Okay. Ok, cualquier cosa, usted me dice, profe, rebobina el disco duro y para allá vamos. Y vamos rebobinando. Ok, entonces ahora les voy a hablar sobre la importancia del intérprete bíblico. Así que déjeme buscar aquí el intérprete bíblico para que usted lo pueda tener. Vamos a buscar el intérprete bíblico. Ok, el intérprete bíblico. ¿Lo pueden ver mis hermanas? Amén. Ok, vamos con el intérprete bíblico. En este caso, el intérprete bíblico es usted. Usted es el intérprete bíblico. Como les decía anteriormente, la hermenéutica es la ciencia de interpretar correctamente la Biblia. Entonces, ¿por qué, si usted se fija, por qué yo hago el énfasis en correctamente interpretar la Biblia? Porque nos estamos encontrando con predicadores que malinterpretan la palabra del Señor. Entonces, eso es muy peligroso, porque eso da pie a que se formen falsas doctrinas, falsas creencias, y entonces la gente, en vez de escuchar sana doctrina, no está escuchando sana doctrina, está escuchando cualquier cosa, está escuchando humanismo. Y en vez de escuchar palabra del Señor. Y usted me va a decir, ¿pero por qué humanismo? Porque estoy haciendo del centro de mi mensaje al hombre. Y no estoy predicando sana doctrina, que el centro de mi mensaje tiene que ser Jesucristo. Entonces, cuando yo voy a interpretar correctamente la Biblia, yo tengo que utilizar el método gramático histórico, tomando en cuenta el impacto directo del contexto en el cual la palabra de Dios se dio. Eso era lo que yo les decía. Yo tengo que ir atrás, tengo que ver la cultura, tengo que ver la historia, tengo que ver la tradición. ¿Qué estaba pasando cuando los escritores redactaron, escribieron ese pasaje bíblico?
Entonces, yo tengo las calificaciones del intérprete bíblico. Usted como intérprete bíblico, un intérprete de la palabra, tiene que saber que la inspiración es la influencia del Espíritu Santo sobre el hombre aprobado por Dios para declarar la verdad. ¿Qué verdad? La verdad de Dios, sin error. Eso fue lo que ellos hicieron. Entonces, segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para enseñar, para corregir y para instruir en justicia. Es toda la escritura, no solamente el Nuevo Testamento, no solamente el Antiguo Testamento, no solamente un libro de la Biblia, es toda. El Antiguo Testamento complementa el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento complementa el Antiguo Testamento. Por eso es toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Por qué? Porque los hombres de Dios fueron inspirados. El Espíritu Santo sopló, el Rúa de Dios sopló sobre ellos para poder escribir esa verdad bíblica. Entonces, el intérprete bíblico, o sea, usted y yo, debemos ver que la palabra del Señor es verbal. ¿Qué quiere decir verbal? Las escrituras son inspiradas verbalmente en los escritos originales. Dios inspiró cada palabra del Antiguo y Nuevo Testamento. Ahora bien, usted tiene que saber que lo que nosotros tenemos como Biblia hoy en día son copias de copias de copias de copias. Escritura original ya no hay. Hay uno que otro y esos están en museos, pero los mismos pergaminos originales ya no los tenemos. Así que usted y yo tenemos copias de copias de copias de copias de ese original. ¿Sí? Entonces, la palabra del Señor es plenaria. Creemos que la inspiración plenaria de las Escrituras, la Biblia toda completa, es inspirada por Dios, no es inspirada por el hombre. En la palabra del Señor también encontramos revelación. La Biblia revela a Dios, revela su carácter, revela su persona, revela su voluntad, revela sus decretos, revela la voluntad de Dios, revela la santidad de Dios, revela el carácter de Dios. Todo eso lo encontramos. Usted ve que todo el mundo dice, sí, porque yo tengo una revelación. Mi hermano, ya no hay revelación. La Biblia dice que tenemos la palabra profética más segura. Todo está revelado en las Escrituras. Lo que usted y yo tenemos hoy en día, que llamamos revelación, no es revelación, es iluminación. Y es cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros y nos ayuda a entender a profundidad un pasaje bíblico. ¿Me estoy explicando? Amén. Ah, ok. Entonces, la palabra del Señor es infalible. No puede fallar. La palabra de Dios no puede fallar. La palabra de Dios no falla. ¿Y por qué no falla? Porque el autor es el Señor. Todas las palabras que están escritas es del Señor. Así que no puede fallar la palabra del Señor. La palabra del Señor es inerrante. Esa palabra, ¿qué significa? Usted la va a escuchar mucho en algunos predicadores. La Biblia es infalible en cuanto a su doctrina, en cuanto a su moral, y es inerrante en cuanto a los asuntos de la historia y de la ciencia. No puede fallar, no se equivoca, no tiene errores. No tiene errores la palabra del Señor. Y de ahí usted ve que hay cualquier cantidad de teorías y cualquier cantidad de científicos hoy en día todavía tratando de invalidar lo que Dios ha establecido en su palabra, pero no lo han logrado. Así que es allí donde vemos cómo el Señor hasta el día de hoy todavía sigue cumpliendo lo que su palabra dice. La palabra del Señor es autoritativa. La Biblia es la autoridad de los asuntos
religioso. Es la autoridad. La palabra del Señor es autoridad. Por eso que usted ve cuando hablamos de la palabra del Señor que manifiesta el carácter y la personalidad de Dios, vemos que el Señor es un Dios justo, es un Dios bueno y es un Dios de principios. Por eso usted y yo, como hijos de Dios, tenemos que tener nuestros principios bíblicos bien establecidos. Los principios de Dios no se negocian, son innegociables. Lo que Dios dijo ayer que era pecado, sigue siendo pecado hoy. Lo que Dios dijo ayer que era santidad, tiene que seguir siendo santidad hoy. ¿Qué es lo que hemos hecho? Queremos acomodar, por eso yo le decía, estábamos acomodando, hay gente que está acomodando la palabra a su conveniencia y quieren predicar las cosas que no son para no herir, pero es que no es herir, es simplemente decirle a la gente lo que Dios dijo, punto, porque el Señor nos va a pedir cuenta a cada uno de nosotros. Entonces, todo creyente, usted y yo debemos saber que debemos utilizar bien la palabra de verdad. La Biblia registra, es importante que usted sepa, que la Biblia registra no solo la palabra de Dios, ni de los apóstoles y de los ángeles, sino también la palabra de Satanás y de gente no creyente. Y usted me dirá, ¿es cierto? Claro que es cierto. Cuando usted lee su Biblia, usted y yo, cuando leemos la Biblia, debemos de estar clarito y observar y discernir quién está hablando en ese pasaje bíblico. Usted puede leerlo en Mateo 16:23, usted puede leerlo también en el libro de Job, y en el libro de Génesis, cuando Satanás le dijo a Eva, con que Dios ha dicho que no vas a morir. ¿Usted está viendo? Usted cuando lee la Biblia, usted tiene que ver quién está hablando. ¿Está hablando Dios? ¿Está hablando un hombre? En ese pasaje está hablando Satanás, está hablando un ángel. Usted lo ve. Por eso que usted, cuando leemos la Biblia, tenemos que concentrarnos y analizar el escrito para poder entenderlo correctamente. Y es aquí donde viene lo siguiente. ¿Qué les dijo en ese tiempo las escrituras a sus lectores? Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Espérate, que estoy en una clase ahorita. Espérate. Disculpe, mis hermanos, que es otro estudiante que tengo por acá. ¿Sí? Ay. Ok. Vamos a ver dónde se quedó mi filmina. Aquí está. Aquí estoy. Ok. Estamos aquí. ¿Estamos claritos, hermanos? ¿Hasta ahora alguna pregunta? Hello. Estamos claros hasta ahora, profa. Ok, listo. Seguimos. Entonces, cuando usted y yo estamos interpretando la palabra del Señor, tenemos que ir a lo siguiente. ¿Qué le dijo en ese tiempo las escrituras a sus lectores? Recuerde que la Biblia fue escrita en un periodo de tiempo completamente diferente al de nosotros. Entonces, esa misma palabra yo la tengo que traspolar para el siglo XXI. Entonces, ¿cómo la aplico al siglo XXI? Por ejemplo, mucho hemos hablado de Jonás, que Jonás por su desobediencia no quiso ir a Nínive y todo lo demás. Pero si nosotros investigamos por qué Jonás no quiso ir a Nínive, ¿alguna de ustedes sabe por qué Jonás no quiso ir a Nínive?
las veces que has escuchado acerca de esa prédica? Porque tenía miedo. No, las Ajá, ¿qué costumbres más? bárbaras que se tenían en ese pueblo, lo que hacían con las mujeres Exacto. embarazadas. Ajá, ¿qué más? Ya, Jonás pensaba que ellos no se merecían la Ajá, misericordia de Dios. ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Exacto. Lo que sucede es que los ninivitas eran un pueblo sanguinario. Entonces ellos desollaban a las personas y las guindaban para que vinieran las aves de rapiñas y se los comieran. Entonces, cuando el Señor le dice a Jonás, vas a ir a Nínive, ¿sabes por qué Jonás no quiso ir? Porque Jonás decía, yo te conozco que tú eres misericordioso. Entonces, ¿qué quería Jonás? Que el Señor los destruyera. Pero Jonás no quería ir porque sabía que cuando yo llego y yo voy a predicar, ellos se van a arrepentir y tú lo vas a perdonar. Entonces, por eso que Jonás no quería. Es lo mismo que pasaría hoy en día. ¿Cómo yo traspaso eso de ese siglo, ahora mi siglo XXI? Piensa en un pedófilo. Piensa en un pedófilo. ¿Cómo que tú vas a perdonar, señora, a ese pedófilo? Si mira todo lo que ha hecho con esos niños, cuántos niños ha desgraciado, a cuántos ha matado, a cuántos ha vendido, a cuántos ha robado y ha traficado. Y tú me vas a decir a mí que yo le predique porque tú lo quieres salvar, que se muere y que se lo lleve el diablo. ¿Sí o no? ¿Sí o no, mis hermanas? Es lo que humanamente pensamos. Es lo que humanamente pensamos, que eso es lo que se merecen. Exactamente. Entonces, ¿usted qué dice? Yo no le voy a predicar porque si yo le predico, él se va a arrepentir. Y yo no quiero que se arrepienta, yo quiero que se lo lleve el diablo por todo lo que hizo. ¿Me estoy explicando? Entonces, Amén. eso es lo mismo. Yo tengo que ver qué le dijo la palabra en ese tiempo a los predicadores y cómo yo lo aplico en el siglo XXI. Entonces, ¿qué es lo que el autor quiso decir? Obvio, Jonás, ¿qué quiso decir? Que Dios es misericordioso, por eso no quiero predicarle. No lo voy a hacer. Y es por eso. Entonces, usted escucha gente que cuando predica de Jonás le dice todo menos lo más importante, que era la misericordia de Dios. De un hombre que no quería que Dios mostrara misericordia hacia un pueblo pagano. Y es lo mismo que de hoy en día hacia nosotros. Entonces, es aquí donde nosotros hacemos una exégesis. Y usted en hermenéutica siempre va a escuchar la palabra exégesis. ¿Y qué es la palabra exégesis? Es extraer el significado original del texto. Eso es una exégesis. ¿Qué es lo que dijo el autor? Eso, por eso que yo les puse la práctica del Salmo 127. ¿Qué era lo que el autor quería decir? Entonces, la otra palabra es exégesis, que es una interpretación específicamente de las escrituras que refleja las ideas personales o el punto de vista del intérprete. Leer un texto algo que no se encuentra allí, o sea, yo lo invento. Yo quiero decir que este pasaje bíblico dice esto, esto y esto, cuando en ningún momento la intención del autor era decir eso. Eso es el exégesis y lastimosamente es lo que se hace comúnmente hoy en día, porque yo necesito vender un mensaje y yo necesito dar un mensaje agradable, entonces yo tengo que acomodarlo y tengo que moldear el pasaje bíblico, la escritura, a lo que yo quiero que el pasaje diga, y es todo lo contrario. Yo me tengo que someter a lo que el autor en ese momento dijo en ese pasaje bíblico. Yo me acomodo a las escrituras, no las escrituras a mí. Y eso es lo que tenemos que hacer hoy en día. Entonces, ¿qué nos dice a usted y a mí la escritura hoy en día? El pasaje de la escritura tiene un solo significado. Una sola idea exegética hay en cada pasaje bíblico. Una sola idea exegética, una sola idea central. Pero yo tengo muchas aplicaciones. De esa sola idea central, yo saco muchas aplicaciones, saco muchas lecciones para mi vida. Otra cosa, en la interpretación tengo que ver qué le quiso decir el autor a esos escritores, a esos oyentes de ese tiempo. Otra cosa, la palabra se tiene que aplicar a mí. ¿Qué me dice Dios a mí de ese pasaje bíblico?
y la aplicación, cómo yo la aplico, cómo la utilizo a mi vida. Eso es importante hacerlo. Entonces, cuando usted y yo hacemos una interpretación bíblica, la palabra tiene que hablarle a usted primero. Usted la interpreta, la palabra le habla a usted primero y usted la aplica a su vida y entonces usted posteriormente la enseña y la comparte. Eso es lo que la palabra nos quiere enseñar. Entonces, cuando usted va a interpretar un pasaje bíblico, usted tiene que ver lo siguiente. ¿Cuál es el énfasis del autor? Por ejemplo, cuando leemos la historia de José, que sus hermanos lo vendieron, ¿qué es lo que usted siempre ha escuchado? Cuando los hermanos vendieron a José y la túnica de José de los colores. Cuénteme, hermano. ¿Qué han escuchado en las prédicas o qué piensa usted? Que no importa lo que pase, igual el propósito de Dios se va a cumplir en nuestras vidas. Ajá. ¿Qué más? Bueno, de la túnica de colores se ha dicho muchas cosas, que Ajá. se fue entregada porque él era el hijo preferido. Uh-huh. Cierto. Pero usted sabe lo que pasa. Por ejemplo, en ese pasaje de José, hay una sola idea exegética, como les mencionaba, y muchas aplicaciones tienen todos los pasajes bíblicos. Pero ¿qué pasa? Hacemos énfasis en algo que no es la idea central. Hacemos énfasis en algo que el autor no quiso hacer énfasis. Por ejemplo, cuando estamos hablando de José, hablamos, como bien dijo mi hermana, de la túnica. Sí, porque el Señor te va a dar una nueva túnica, te va a quitar esa vestimenta, te va a poner una túnica de color y te va a poner por encima de tus hermanos y por ahí nos va a ver todo el mundo que venga avivamiento y Rambo saca la bazooka y recoge la baba. Sí, porque el sufrimiento es necesario para poder llegar y alcanzar los planes de la edad y por ahí nos vamos. Sí, es cierto, pero el autor no quería hacer énfasis en esto. El autor quería hacer énfasis en esto. Y Jehová estaba con José. Así es. ¿Por qué José pudo superar las pruebas en Egipto? Porque Jehová estaba con José. ¿Por qué José no se vengó de sus hermanos? Porque Jehová estaba con José. ¿Por qué José pudo soportar los años en la cárcel? Porque Jehová estaba con José. ¿Por qué José no se corrompió? Porque Jehová estaba con José. ¿Me estoy explicando, mis hermanos? Amén. Esa es la idea principal, la idea exegética en ese pasaje. Independientemente de la túnica, usted puede hablar de la túnica, pero mi mensaje principal no es la túnica, es que tú puedes afrontar todas las situaciones, por difíciles que sea, la puedes afrontar como José, porque Jehová, así como estuvo con José, va a estar contigo. ¿Estamos claritos? Amén. Eso es lo que queremos decir. Entonces, ¿yo qué hago? Lo que hice, así como José, el Señor estuvo con José en la cárcel, estuvo con él en Egipto, estuvo con él cuando sus hermanos lo vendieron y todo lo que pasó. Así el Señor está conmigo. Entonces, ¿cómo yo paso eso hacia mi siglo XXI? Y ya. Mi idea exegética era que Jehová estaba con José y así como estuvo con él y lo ayudó, me va a ayudar a mí a salir adelante. ¿Y cómo lo aplico? La aplicación tiene que ser siempre bíblica, no se puede salir de lo que la Biblia dice, es personal, la aplicación es específica, verdades que en ese pasaje se desprenden, es lo que yo les decía, las lecciones de vida, cómo usted lo aplica a su vida o a su vida personal exactamente, qué Dios le quiso decir a usted, cómo aplica esa palabra o esa idea exegética a su vida laboral, a su vida ministerial, al cargo que está desempeñando en la iglesia, cómo yo le respondo a Dios con ese pasaje bíblico, o sea, ¿qué quiere Dios que haga yo? En ese pasaje bíblico Dios quiere que yo crezca, que le agradezca, que lo alabe, que le pida algo, que le confiese algún pecado, que le obedezca en algo. ¿Hay algún desafío para mí en este pasaje? ¿Tengo alguna promesa de este pasaje que acabo de leer? Para mí, claro que sí. Así como Dios estuvo con José, va a estar conmigo. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos.
Entonces, hay algunas razones para que usted y yo podamos interpretar correctamente la palabra del Señor. Interpretamos correctamente la palabra del Señor para agradar a Dios. Interpretamos correctamente la palabra del Señor para crecer espiritualmente. Interpretamos correctamente la palabra del Señor para ayudar a otros. La interpretamos correctamente para mantener la sana doctrina. Entonces, como ya son las 9:30, yo les voy a dejar una pequeña tareita y usted me la va a hacer. Y la próxima semana lo vamos a discutir. Usted va a sacarme la idea exegética de Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, del versículo 1 al 10. ¿Estamos claritos, hermano? Sí. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, del versículo 1 al 10. ¿Qué usted va a decirme ahí? ¿Qué es lo que el autor quiso decir? ¿Cómo aplica eso a su vida? ¿Y qué lecciones de vida saca usted para su vida? Esas tres cositas. Primero, ¿qué quiso decir el autor? Eso que quiso decir el autor, ¿cómo lo aplico en mi vida? ¿Y qué lecciones de vida yo saco de eso para mí? Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, del versículo 1 al 10. ¿Lo anotaron todas? Amén. Del versículo 1 al 10. Sí, señorita. Lo último que dijo, la tercera que dijo, ¿qué lecciones? Ajá, ¿qué lecciones de vida? ¿Qué lecciones de vida usted saca allí? Por ejemplo, cuando estábamos hablando de José, ¿qué lecciones de vida usted sacaría de José? Que el Señor estaba con José. Bueno, independientemente de que la situación por la que estoy atravesando está difícil, Dios está conmigo. A pesar de que haya traiciones de los seres queridos, de la gente que me rodea, Dios sigue estando conmigo. ¿Sí? Y por ahí usted se va. ¿Qué lecciones de eso usted saca para usted? ¿Estamos todas clarito, Angélica? Bien. Candy. Bien. Mi hermana Viasney. Bien. A ver, ¿quién está por aquí? Marieli, Clarita. Mi hermana Alexandra. Bien. Y mi hermana Yuriet y mi hermana Karen. Sí, profe. Ok. ¿Alguien se me quedó por aquí? No. Migdalia. Migdalia. Ok. Clarita. Estamos claritos. Bien. Entonces, están viendo lo rico que es leer la Biblia y ponerle el sazón. Así que imagínense cuando para la próxima clase hagamos esto y vengamos con lo que yo les doy del contexto histórico, donde usted va a ver quién lo escribió y por qué lo escribió y qué estaba pasando cuando él escribió ese pasaje bíblico, por qué lo escribió y lo hizo así. Y es como yo les decía a mis compañeros o a mis estudiantes, ¿alguien me puede decir cómo Marcos y cómo Lucas pudieron escribir si ellos no fueron discípulos de Jesús? ¿Se quedan de qué? ¿Discípulos? Ellos nunca fueron discípulos. ¿De Jesús? No. Entonces, ¿cómo escribieron? Si no fueron testigos allí mismito con ellos. Entonces yo me voy al libro de los Hechos y yo encuentro que a Juan lo discipuló Pedro y que a Lucas lo discipuló el apóstol Juan. Ellos le contaron y por eso usted ve que Lucas dice, después de indagar mucho tiempo y investigar, yo pude escribirte, oh excelentísimo Teófilo. Entonces, esas son las cosas de que cuando usted lee la Biblia, usted empieza a investigar y usted pregunta, o sea, no es agarrar un pasaje y leerlo por leer para salir del pasaje, no, porque usted se pierde de la riqueza,
se pierde de las cosas bellas que Dios le quiere enseñar, les quiere decir. Por eso les decía que no a todo el mundo le gusta la hermenéutica. Es más fácil agarrar un pasaje y decir cualquier atorrancia. Que yo me siente y empiece a investigar, y empiece a buscar, y empiece a ver la cultura y por qué hicieron eso y todo lo demás, entonces yo voy a poder entender por qué se comportaron o dijeron en un momento dado esas cosas. Porque hay algo importante. Yo tengo que entender su cultura. La cultura de ellos no es mi cultura. Es completamente diferente. Así que yo tengo que investigar por qué ellos en un momento dado actuaban así. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahorita? ¿Ninguna pregunta? ¿Comentario? Nada. Bueno, mis hermanas, para mí ha sido todo un placer compartir con ustedes. Cualquier cosa, Juan Pablo tiene mi correo, así que ustedes me pueden escribir allí o me chatean por WhatsApp, no importa, mi celular es el 6228-2332, así que cualquier cosa usted me puede escribir allí y le hacemos, Profe, repite su número, porfa. ok, 6228 Ajá, 2332. gracias. Usted me escribe allí cualquier cosa o me llama, profe, me manda un WhatsApp, profe, ¿cómo es esto? Y por ahí vamos. Porque aquí estamos para ayudar, aquí estamos para aprender. No se crea que yo todavía sigo aprendiendo. Y cada vez que veo un curso de hermenéutica, yo veo, busco y yo me conecto, porque siempre hay algo que aprender. La hermenéutica es bonita, pero es un poquito, no complicada, sino que vienen muchos detalles. En el caso de ustedes, nosotros, ahí está mi correo para que ustedes lo puedan ver. En el caso de ustedes, se la estamos condensando, pero nosotros en el ISBAT la damos en 2 clases porque vemos lo que son figuras literarias, vemos a detalle lo que son géneros literarios. Y entonces es más difícil porque tenemos que ver las figuras literarias, vemos los tipos, vemos los antitipos, vemos las diferentes formas de interpretar algunos géneros o los géneros de la Biblia. Entonces aquí con ustedes yo solamente voy a utilizar la parábola, que más adelante se las doy y es la que vamos a aprender a interpretar, que es la más, entre comillas, la más sencillita. Interpretaremos una parábola y entonces eso al final, ya yo de la otra semana les digo cómo la vamos a presentar y todo lo demás. Pero eso es lo que nosotros vamos a hacer. Así que yo sé que les va a gustar y van a aprender bastante. Y cada vez que usted va a leer la Biblia, ya no la va a leer de la misma forma. La va a ver de otra forma diferente y le va a gustar. Así que mis hermanas bellas, preciosas, que el Señor les bendiga. Y estamos a la orden. Amén. Siempre. Amén. Gracias, profe. Muchas gracias. Amén. A la orden.